porque no os oigo. Open the pod bay doors, please, Hal. I am sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. ¿Sabéis? ¿Quién no se acuerda de esta escena de 2001, A Space Odyssey? Cuando la computadora HAL 9000 se convierte en homicida. Era el asistente en la nave que pasaría a convertirse en un icono de la cinematografía y que, podemos decir, inspiró a todos los asistentes virtuales que ahora encontramos en la vida diaria como Siri o Alexa. La inteligencia artificial, ¿nos llevará a una distopía o seremos lo suficientemente inteligentes como para controlarlo nosotros? Pues para contarnos su versión del futuro está con nosotros Quentin Schoens, Key Account Sales Manager de Armis Tech. Bienvenido, Quentin. ¿Cómo estás? Hola, Elena. Buenos días. Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí para hablar de la inteligencia artificial. Estupendo. Pues cuando compartas tu pantalla y la podamos ver, te dejo solo ante el peligro. ¿La vemos? Sí, fantástico. Ahora cuando... Bueno. Sí, yo creo que sí. Yo no veo la emisión en directo, pero veo tu pantalla. Así que, en principio, perfecto. Go ahead. Muchas gracias. Vámonos. Entonces, soy Quentin. Quentin en español no es Kubrick, pero es Tarantino. Me encargo del desarrollo internacional de Armis. Les voy a explicar un poco más tarde con más detalles lo que hacemos en Armis, pero en algunas palabras, lo que hacemos es transformar los folletos papel de los retailers en publicidades digitales y esas publicidades las emitimos cerca de las tiendas físicas y lo hacemos utilizando a la inteligencia artificial. Sabemos que nuestra tecnología funciona porque la medimos a los incrementos sobre el tráfico en las tiendas físicas y por eso. Eso era por la pequeña introducción. Les propongo que entremos en el tema muy actual que nos interesa hoy, que es la inteligencia artificial. Y para empezar, hay una pregunta que todavía yo no puedo responder y que me molesta mucho y pienso que todos tienen la misma, ustedes aquí, es cómo presentarle mi trabajo a mi padre. Era mucho más fácil explicarle cuando estaba yo vendiendo desodorantes a los supermercados y hipermercados de Francia para la empresa L'Oréal, que conocen todos. Pero hoy, hace 5 años que apoyo a los retailers en la transformación digital de su comunicación, utilizando a la inteligencia artificial, y eso es mucho más difícil explicarle a mi padre. Lo que él entiende es que cuando su ordenador y su móvil están llenos de publicidades, es mi culpa. Y a menudo me pregunta a mi padre por qué recibe a esta publicidad o a este email publicitario específicamente. Mi respuesta es muy fácil en estos casos. Le digo, padre, es fácil, estamos rodeados por la inteligencia artificial. Estamos en 2020 y hoy la humanidad está controlada por la inteligencia artificial. Si lo dudan ustedes, déjame preguntarles algo. ¿Quién cuando maneja su coche usa Waze? Pienso que todos los utilizamos. Yo lo uso cada vez que salgo con mi coche. Siempre sigo la ruta recomendada por Waze automáticamente. Pero de verdad, ¿quién es Waze? ¿Quién elige esas rutas que yo siempre sigo sin pensar? La verdad es que es una IA, es una inteligencia artificial. Así que yo no tomo mis propias decisiones sobre mis viajes. Es la IA de Waze que las toma para mí en mi lugar. En realidad, la inteligencia artificial afecta a todo lo que hacemos cada día.
La verdad del mundo, tengo algunos ejemplos que presentarles. La verdad del mundo la podemos ver en la primera página de Google. Cuando tengo una pregunta, la pregunto a Google y es la IA de Google quien decide cuál será la respuesta que va a ser la verdad del mundo. La inteligencia artificial de Facebook decide qué información yo necesito saber sobre mis amigos, sobre mi red. La inteligencia artificial de Netflix decide a través de sus recomendaciones de películas, de series, decide mis influencias culturales. La IA de Tinder determina mi próximo encuentro íntimo y quizás determina mi futuro marido o mi futura esposa. Otro ejemplo, la IA de Spotify elige la música que se conviene a mis gustos y que voy a escuchar por los próximos días. Por fin, último ejemplo, Apple elige las noticias que me gustaría saber cada día y que voy a recibir sobre mi teléfono. Y de verdad va aún más lejos, ya que, como lo dijiste en introducción, Elena, ahora invitamos a la inteligencia artificial en nuestras casas en la forma de pequeños robots. Y eso pienso que es genial, ¿no? Porque no solo controla todo lo que sabemos, lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que queremos, la inteligencia artificial se generaliza por todos lados y hasta nuestras casas. Y ahora podemos como hablar con ella, nuestros niños la pueden interrogar y todos esos ejemplos para decirles que hoy realmente podemos interrogar, podemos preguntarnos si es el ser humano quien controla la inteligencia artificial o si al revés es la inteligencia artificial que controla al ser humano. En eso, lo más vertiginoso es que todo empieza con cosas simples. Y lo vamos a ver, pero solo queremos un poco más comodidad en nuestras vidas, queremos un poco más facilidad y poco a poco, porque la inteligencia artificial debe tener razón todo el tiempo para que nosotros no perdamos conciencia en ella, tiene todavía razón y entonces se pone a controlarnos poco a poco. Lo que nos va a interesar aquí hoy, nosotros reunidos aquí, son las repercusiones en el comercio y imaginar cuál podrían ser esas repercusiones sobre el comercio. Y para responder, les invito a viajar al futuro conmigo. Entonces no es 2001, es iRobot. Han reconocido a Will Smith, no es yo. Entonces vamos a viajar al futuro. Es el año 2020. Yo, como nosotros todos aquí, pienso, compro a menudo productos en Amazon. Y tengo la opción de que me manden productos simples del cotidiano, como pasta de dientes, como jabón y otras cosas simples. Y tengo la opción de que me les manden todos los meses. Primero decido que no me interesa, no me quiero registrar a esta opción. Me gustan las compras y no me interesa. Pero cada semana, cuando hago mis compras en la tienda física, me doy cuenta de que compro exactamente las mismas cosas cada vez. Cosas del cotidiano, pasta de dientes, jabón, etc. Después de un tiempo, cambio de opinión y me registro en el servicio de Amazon para recibir los mismos productos al fin de cada mes.
Y por fin Amazon me ha liberado de lo que podríamos llamar la tarea de las compras. Avanzamos. Estamos en el futuro, es el año 2023. Amazon hace algunos años que ha sido capaz de entrenar a su inteligencia artificial con una enorme cantidad de datos. Y yo hace 3 años que suscribí a la opción que les he describido para que me manden productos al fin del mes. Entonces, la IA de Amazon es ahora, en 2023, muy poderosa, me conoce muy bien a través de mis compras y aún a veces me hace recomendaciones. Entonces, recomendaciones de marca o de productos. Entonces, yo en mis compras puedo empezar a cambiar la marca de los productos que compro, puedo añadir o sustituir otros productos en mi carrito. Lo intenté eso una vez, me pareció esta opción muy buena y ahora a menudo sigo las recomendaciones de la IA de Amazon. Pensamos de nuevo, es el año 2025. Ahora la inteligencia de Amazon, la inteligencia artificial de Amazon hace todas mis compras. Todo el tiempo decide totalmente sobre mi consumo. Finalmente, en este futuro, yo me siento totalmente aliviado, ya que no tengo decisiones que tomar, no tengo la tarea de comprar, es un recuerdo muy lejos, y ir a las tiendas es también un recuerdo muy lejos. Pero de hecho, en este visión, he perdido un vínculo social, primero, porque no hablo con nadie en las tiendas cuando hago mis compras. He perdido también una experiencia que podríamos decir sensual, porque no siento, veo, gusto, nada. Y ya no tomo decisiones, porque es la inteligencia artificial de Amazon quien decide en mi lugar. Y de verdad he perdido mi libre albedrío. En mi opinión, significa que he perdido un poco de mi humanidad. De verdad, lo que pasa es que me he convertido en una fuente de alimentación para una inteligencia artificial, alimentación en 2 cosas, en datos y en dinero. Y espero que eso les recuerde algo que han visto, por ejemplo, en una película. De verdad, estoy en la matriz. En la película Matrix, los humanos se convierten en una fuente de energía para una bestia robótica. Creemos y yo también me convertí en la visión que les he describido, me convertí en una fuente de datos y dinero para una bestia enorme digital. Entonces, vamos a ver, vamos a preguntarnos qué se puede hacer hoy para evitar esta visión que es muy distópica del comercio del futuro. Creemos que en Armis creemos que los consumidores que somos no van a abrazar este modo de vida, no van a abrazar este modo de consumo, y además pensamos que los retailers tradicionales, con sus tiendas físicas, que es una fuerza enorme, son la clave de esta visión alternativa del comercio que vamos a ver ahora. Entonces, cambio de ambiente, vamos a hablar de los retailers físicos. Los retailers físicos tienen tiendas físicas y para nosotros defienden una visión profundamente humana del comercio. Es un comercio basado en la experiencia, es un comercio social, sensual, que deja el poder de decisión al consumidor. Y por lo tanto existe un real desafío
para ellos de transformación para luchar contra la visión terrible que les he presentado. De hecho, históricamente las tiendas son lugares donde se puede encontrar a gamas largas de productos al mejor precio, más cercano al consumidor, pero este combate, esta lucha, Amazon la ha ganado con miles de referencias a precios muy bajos, muy competitivos. Por lo tanto, deben adaptarse las tiendas físicas. Para adaptar, tienen que aprovechar sus fuerzas. Para nosotros, el aspecto local es la fuerza principal de los retailers tradicionales. Son las tiendas físicas, son las zonas de influencia locales de estas tiendas, influencia sobre los consumidores alrededor. Y si nos interesamos al nivel local, que es la fuerza principal de los retailers, el primer instrumento de las tiendas para hablar con la clientela, con su clientela alrededor, es las promociones. Más precisamente es el folleto papel que las tiendas distribuyen en los buzones de su zona de influencia. El 60% de los consumidores siempre van a la tienda bajo la influencia de la promoción. Entonces sigue siendo el primer vector de tráfico en la tienda. Pero claro, evidentemente el folleto papel tiene límites, tiene débiles. Vamos a ver un ejemplo. Tomamos el ejemplo de Miguel, quien vive cerca de Madrid. Las promociones no le interesan mucho, además se preocupa del medio ambiente, entonces Miguel, no quiere folletos de papel en su buzón. Aún ha escrito sobre su buzón: no quiero publicidad excepto el folleto de la fiesta del vino. Y tiene razón, porque solo le interesa el folleto con una selección muy larga de vino. Entonces Miguel tiene una opinión muy clara sobre el folleto, sobre las promociones, y a pesar de su opinión, sigue recibiendo folletos cada semana, y en estos folletos no solo hay vino, sino que hay productos de todos tipos. No hay consideración de los gustos de Miguel, tampoco no hay personalización sobre lo que quiere realmente. En ese ejemplo podemos ver y observar a toda la debilidad del folleto papel, que es, les recuerdo y recuérdense, el instrumento tradicional principal de las tiendas físicas para dirigirse a su clientela local. Entonces las tiendas físicas necesitan una transformación de su estrategia de comunicación para fortalecer su influencia a nivel local y luchar contra los pure players. Paradójicamente, la inteligencia artificial puede ayudar a impulsar esta transformación. Pero no estoy hablando de una IA alienante como las del principio de esta historia, sino que una inteligencia artificial que sirve al mundo físico, una inteligencia artificial que sirve a la venta y no al revés. Pero ¿cómo es posible? Algún ejemplo de lo que puede hacer la IA: puede ayudar a automatizar una serie de acciones para reforzar la comunicación local, puede especificar, perfeccionar el discurso publicitario de las tiendas, por fin puede mejorar la trazabilidad de los productos para tranquilizar al consumidor. Todo eso para taclear un desafío muy claro, que es continuar atrayendo el tráfico adentro de las tiendas. Aquí en este nivel de la presentación me gustaría taclear una idea común, que es que ninguna GAFA no tiene el monopolio de la inteligencia artificial. Nosotros mismos en Armis somos socios privilegiados de estas plataformas y estamos construyendo sobre ellas. Creemos que debemos aprovechar el poder de sus instrumentos, pero sí es posible desarrollar una inteligencia artificial como complemento a lo que hacen las plataformas, aprovechando sus poderes. Les voy a dar un ejemplo muy concreto de lo que hacemos en Armis.
Lo hemos visto antes, con el ejemplo de Miguel y su buzón lleno de papel. El desafío para los retailers no es fácil, es utilizar la tecnología para permitirle a cada tienda física tomar la palabra de manera optimizada en su zona de influencia. Armis aborda este desafío optimizando la comunicación digital de cada tienda a nivel local, para que cada tienda se pueda dirigir a su clientela con mensajes pertinentes. ¿Qué significa pertinente? Creemos que una publicidad pertinente es cuando primero es la tienda quien habla, no es el retailer nacional, es cada tienda la que los consumidores conocen porque ya fueron adentro, conocen a la gente adentro. Después, una publicidad pertinente es una que toma en consideración mis gustos, me muestra el buen producto, la buena promoción, lo que me interesa. En Armis podemos crear y difundir estas publicidades pertinentes utilizando a la inteligencia artificial. Les presento Fly, es nuestro robot que no da miedo como el de Matrix. Tiene dos poderes, Fly. Primero, puede crear millones de publicidades locales automáticamente a partir de las operaciones comerciales de las tiendas físicas. Y segundo, estas publicidades, Fly la puede distribuir, emitir en Google, en Facebook, por banderas, y las puede emitir con inteligencia. Va a elegir al nivel local, por cada tienda, cuáles son los productos mejores para difundir, qué plataformas son las mejores, qué hora del día, etcétera, etcétera. Y eso por cada tienda individualmente. Entonces, taclea el desafío del local. En conclusión, estamos en un momento clave, una lucha épica entre una afición desencarnada del comercio, llevada por los pro players como Amazon, y una visión profundamente humana del comercio, llevada por los retailers y las tiendas físicas. Creemos que la inteligencia artificial va a ser un arma clave en este combate, en esta lucha, y nosotros hemos elegido nuestro lado. Estamos trabajando en este tema junto a las marcas para diseñar juntos el retail de mañana y no al revés. Muchas gracias por su atención. Por favor, ven a hablar con nosotros en Swapcat. Bueno, Quentin, yo prefiero Quentin. Fabulosa presentación, lo he pasado en grande, era como estar en el cine. Vaya historia tan interesante del futuro. Yo estaba ahí, 2020, 2023, 2025, ¿qué viene ahora, no? Quentin, sí, ahora, vale, te iba a decir que quitaras la presentación. Tenemos muy poquito tiempo para preguntas. Estamos enganchadísimos con tu presentación y tu viaje por el futuro, que me ha encantado, la verdad ha sido muy, muy interesante. Pero sí que te quiero hacer una sola pregunta para que nos cuentes un poquito cómo funciona Armis Tech, cómo podemos aplicarlo en los retailers, ¿no? Los retailers ya tienen medios de comunicación con presupuestos ya atribuidos, folleto en papel, campañas digitales, televisión. ¿Cómo puede hacer Armis para estar incluido en este plan de comunicación de las grandes o no tan grandes empresas? Sí, tienes razón. Bueno, creemos en la complementariedad entre los instrumentos que son más tradicionales de comunicación, como el folleto papel, la televisión, la radio y la comunicación digital. Nuestra experiencia es sobre el folleto papel, es lo que conocemos mejor en Armis, y por eso cuando acompañamos a retailers recomendamos una analítica local, tienda por tienda, de lo que se podría optimizar en su comunicación. Por ejemplo, para una tienda vamos a ver que hay dos zonas en las que el papel cuesta demasiado distribuir.
porque están, por ejemplo, detrás de una colina. Y después de una primera operación digital, vemos que estas zonas, la gente está muy reactiva a las publicidades digitales. Entonces vamos a recomendar cambiar estrategia a esta tienda. Lo que es muy bueno con la publicidad digital es que se puede manejar con precisión la difusión con respecto a los objetivos de la campaña. Qué bueno, Quentin, suena fantástico. La verdad es que nos ha encantado conocerte, conocer a Fly, el robot bueno, ¿no? Como Matrix y todo lo que os has contado. Ha sido un viaje fascinante por el presente y el futuro que está aquí a la vuelta de la esquina. Así que yo invito a los que nos escuchan que si quieren conocer a Quentin y saber un poquito más sobre Armistech, pues ya sabéis, tenéis que entrar en la plataforma de Swapcard. ¿Cómo llego a Swapcard? A través de la web de French Tech Days Iberia, French Tech Days _iberia-es.com, y ahí os registráis rápidamente, entráis luego por Swapcard, habrá otro botón ahí, chimpún, y estará esperándoos Quentin para daros todos los detalles de cómo podéis colaborar para hacer todo este trabajo desde el lado bueno, desde la cara buena, como decía Quentin. Él está en el lado bueno, ha elegido el de los buenos. Si quieres ser tan bueno, únete a Armistech. Así que, Quentin, enhorabuena. Gracias. Congratulations, felicidades. Y vamos a seguir con la segunda de las presentaciones de esta tarde. Entre tanto, os animo que habléis con Quentin si tenéis...